Me alegro, hermanos, que veo caras nuevas, veo caras que están volviendo de nuevo a buscar del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vámonos a la palabra, vamos a orar primero, vamos a entregarle al Señor esta palabra. Bueno, esperemos que estén concentrados todos los hermanos. Vamos orando mientras tanto. Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tú eres poderoso, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú te glorificas grandemente, Padre. Te alabamos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, Señor. Cada uno ponga su mano derecha en su corazón. Padre Celestial, en esta mañana, Padre amado Señor, te pedimos, Padre Celestial, seas tú hablando a nuestro corazón, Padre amado Señor. Seas tú guiándonos, Padre Celestial. Seas tú dirigiéndonos, Padre amado Señor. Que la palabra que tú tienes para esta mañana, Padre Celestial, Señor, llegue viva, llegue fortalecida a nuestro corazón, Padre Celestial, Señor. Que no quede solo en nuestra mente, Padre Celestial, sino que realmente baje a nuestro corazón, Padre amado Señor. Que cumpla ese propósito con el cual tú la envías, Padre amado. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Señor, obre poderosamente. Vamos a la palabra en Nehemías, capítulo 1, versos del 3 al 4. La mayoría de los versículos que vamos a citar en esta mañana los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hay uno que otro que está en la Reina Valera, pero gloria a Dios. Sabemos que la palabra del Señor es una sola. Amén. Amén, gloria a Dios. Leo la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Me dijeron, las cosas no andaban bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Acá nos dice la muralla, en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera aparece como el muro. Ahí ustedes lo pueden corroborar, el muro, pero finalmente es lo mismo. Para entender este versículo debemos mirar el contexto histórico de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Como nosotros sabemos y lo hemos hablado muchas veces, el pueblo de Israel se dividió en Salomón, en dos, en Jeroboam y en Roboam. ¿Sí se acuerdan de esa historia que Roboam llega, escucha a los amigos y no a los ancianos que le dicen que va a gobernar? Entonces Roboam dice que va a gobernar con mano más dura que lo que gobernó su padre. Esto genera la división de Israel en dos: Israel del norte e Israel del sur. Esto ocurrió aproximadamente como en el año 980 más o menos. Se divide Israel. Por un lado queda Israel del norte con 10 tribus y por el otro lado queda Israel del sur. ¿Con cuántas tribus? Con 2 tribus. Con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Es la que conforma Israel del sur. En el año 700 más o menos, el Israel del norte, 772 si no estoy mal, Israel del norte cae en manos de los asirios. Ellos son conquistados por los asirios. Israel del sur sigue su gobierno, sigue su liderazgo, ellos siguen alabando, exaltando la gloria de Dios. Y en el año más o menos 605, en manos de los babilonios, estando Nabucodonosor II como cabeza de los babilonios, empieza a atacar al pueblo judío, a Israel del sur. ¿A qué son cuáles tribus, hermanos? Los noto distraídos, hermanos. Amén. 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 La iglesia terrenal, llamando a la iglesia que está en el Espíritu, en los cielos, acá presentes. Amén. Amén. ¿Ya estamos conectados? Amén. Entonces, ¿qué veníamos diciendo, hermanos? ¿Qué me recuerda? Que ya se me perdí. 605, ya me acordé. En el año 605 los babilonios empiezan a atacar a Israel del sur. Empiezan a recibir ataques en el año 605 por cabeza de Nabucodonosor II. Esta serie de ataques se vienen dando en un periodo de años hasta llegar al año 586. Estamos hablando del contexto histórico de este versículo para entenderlo. En el año 586, Israel del sur cae plenamente en manos de Judá. Claro, la primera deportación ocurrió en el 605, de ahí empieza el conteo de los 70 años. ¿Se acuerda que por ahí había profetizado Jeremías los 70 años? Entonces empezamos a contar desde el 605, llega el 686 y en ese momento llega Nabucodonosor, ingresa al pueblo judío y destruye el templo de Salomón.
destruye el templo, derriba las murallas y se van exiliados. Y acá empieza podríamos decirlo, nosotros lo hablamos coloquialmente, el Calvario, ¿cierto? Haciendo asociación a lo que el Señor Jesucristo vivió. Empieza la tristeza del pueblo judío. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Israel del Sur todavía conservaba su templo, Israel del Sur todavía conservaba sus adoraciones a Dios, todavía conservaba esa serie de rituales, de celebraciones, llamémoslo de alguna forma, que ellos le hacían al Señor en todo momento. Pero en este año ellos son dispersados, se van a una nación que no conocen, a una nación desconocida, donde hablan otra lengua, donde el pueblo judío va a quedar dividido. Para nosotros pues puede ser algo normal, pero para ellos era una nación que había estado unida desde Abraham. Nunca habían sufrido dificultades, tribulaciones, pero en todo momento había permanecido esa identidad como pueblo judío, como el pueblo de Israel, como la nación de Israel. Y ahora, después de tantos miles de años, llega la división. Con esta división vienen varios problemas. Y es que entonces ya no se pueden reunir a alabar al Señor en Jerusalén. Ahora cada uno está en diferentes lugares. Ahí que empieza a aparecer las sinagogas. Porque entonces, como dicen allá, digamos, hablándolo coloquialmente acá, en Chía, para los hermanos de la transmisión, a unos cuantos kilómetros de acá, a 20 kilómetros habían unos judíos y a otros 60 kilómetros habían otros y a otros 80 habían otros y por allá habían otros. Entonces ya no había la forma de reunirse en el templo. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a alabar a Dios en las sinagogas. Desde cada lugar de donde esté cada comunidad judía, se reúnen en un sitio y empezamos a alabar al Señor. Vienen las sinagogas. Esto ocurre en el 586 y ocurre ese periodo de 70 años hasta aproximadamente el año 538 más o menos, cuando el Señor, ya Daniel mira la palabra, 535, 536, mira la palabra y dice: desde el 605 que empezó los ataques hasta ahorita, ya se cumplieron los 70 años. Daniel se pone a orar en ese momento y en ese momento ya los babilonios no son los que gobiernan. Los babilonios han sido gobernados y ahora está gobernando Ciro II en ese momento. Entonces Ciro II está al mando, Daniel se pone de rodillas, empieza a orar, Dios toca el corazón de Ciro más o menos en ese año, toca el corazón de Ciro y Ciro emite un decreto. ¿Cuál es este decreto? Este decreto es que el pueblo judío puede volver a restaurar su templo, que el pueblo judío puede volver a Jerusalén y volver a levantar el templo que hace 70 años le había destruido Nabucodonosor. ¿Quiénes se van a construir ese templo? Se van tres grandes personas: Zorobabel, Ageo, ¿y quién es el tercero, hermanos? Y Zacarías. Entonces se van estos tres varones de Dios, llegan a Jerusalén y empieza la construcción del templo. Pero con la construcción del templo todavía estamos hablando de historia, amén. Porque es necesario para entender por qué Nehemías, cuando ve que la muralla, dice el verso, dice: la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. Estamos mirando, vamos a entender por qué Nehemías se sienta a llorar en ese momento. Entonces está Zorobabel, está Ageo y está Zacarías y está evidentemente una gran multitud de pueblo judío allá construyendo, porque entre tres pues iban a hacer. Este periodo ocurre más o menos 20 años y acaban la construcción del templo. Por primera vez, después de 90 años o 100 años, el pueblo vuelve a empezar a celebrar las fiestas. El pueblo vuelve a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, vuelve a celebrar las fiestas de los tabernáculos. ¿Cuáles eran la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos? Recordaban al exilio de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron tan rápido que no pudieron esperar a que los panes crecieran con la levadura, sino que así como estaba en ese momento se los llevaron y eso los sostuvo. Por eso hablamos de los panes sin levadura, de la fiesta, ellos hablan de la fiesta. En el desierto ellos también acampaban en ramadas. Entonces hasta hoy en día ellos celebran estas fiestas. Hoy en el pleno siglo XXI ellos celebran la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los panes sin levadura. Y muchas otras fiestas, celebran el Shabbat, celebran el Yom Kippur, la Pascua, eso muchas fiestas, pero estamos hablando de estas dos en específico. Entonces ellos llegan y hacen las enramadas, porque eso es tipo de cuando ellos vivían en el desierto en Egipto, que así era que ellos vivían. Entonces por primera vez, dimensionemos, por primera vez en 100 años vuelven a celebrar esas fiestas, que son en exaltación para el Señor. Vuelve a estar el pueblo judío reunido, vuelve a estar la nación otra vez con la palabra, vuelven a estar alabando a Dios.
Había ciertas tradiciones, todavía no habían estudiado plenamente la palabra porque eso lo vamos a ver después. Ahí ocurre un lapso más o menos de 70 años, otra vez, hasta que ya Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey de Artajerjes primero, él era el copero del rey Artajerjes. Entonces Nehemías está ya, ejerciendo sus mandos y allá llega este versículo. Ahí es en ese momento, es donde empieza a aparecer este versículo. Vinieron unas personas de Jerusalén a donde estaba Nehemías, y ahí viene el versículo, me dijeron las cosas, él les pregunta a ellos que cómo les había ido, que cómo iba el pueblo judío, que cómo iban celebrando haciendo las celebraciones, gozándose y alegrándose. Entonces él dice, me dijeron que las cosas no andaban bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Deme un momento que se me olvidó aquí poner algo. Ya. ¿Por qué lloró? Porque la nación otra vez estaba reunida. Otra vez la nación estaba alegre, estaba gozosa. Pero era una nación que no tenía murallas. ¿Qué representaban las murallas en ese momento? Cuando una ciudad no tiene murallas, es una ciudad en vergüenza, es una ciudad débil, es una ciudad que cualquiera se puede meter, porque las murallas en ese momento, a diferencia del día de hoy que no vemos ciudades con murallas, ¿no? Bueno, creo que la Ciudad del Vaticano es la única que todavía tiene un fortín que lo rodea, pero al contrario, del día de hoy, en ese tiempo, a través de las murallas se controlaban grandes cosas, porque ponían horarios. Ponían ellos horarios y decían, después de las 5 nadie me ingresa al pueblo de Jerusalén. Entonces, ¿qué hacían? Los celadores cerraban las puertas y ya el que se quedó por fuera, hasta el otro día. De ahí viene el dicho que el Señor Jesucristo dice que más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Cuál era ese ojo de aguja? Estaba la puerta grande de la muralla, que era la que cerraban digamos a las 5 o 6 de la tarde, y al lado había una puerta chiquita, que solo para entrar por esa puerta uno tenía que entrar acurrucado. O sea, no podía entrar de pie, no podía entrar con nada. Era un espacio tan angosto y chiquito que solo podía entrar la persona acurrucada y apretada. Eso se le llamaba ojo de aguja. O sea, que el que cuando cerraban las murallas, digamos, se quedaba por fuera porque estaba consiguiendo alimento, estaba trabajando, estaba haciendo mercadería afuera, y llegaba a Jerusalén después de las 5 o 6 de la tarde, ¿por dónde le tocaba entrar? Por el ojo de la aguja. Pero los camellos, las cargas, la mercancía que tenía, todo quedaba afuera, hasta el otro día que volvieran a abrir la muralla. De ahí viene el ojo de aguja. Bueno, gloria a Dios, ese fue un dato que salió ahí en el momento. Entonces, la muralla representa debilidad, vergüenza, representa que es un pueblo débil, representa que es una nación sin Dios, representa que es una nación que no vale nada, porque en ese momento el estatus se mediara también. Habían fortines, habían vigilantes, había todo este tipo, y entre la muralla fuera más fuerte, pues era un pueblo más fortalecido. Por eso hace 8 días que el pastor predicaba sobre Jericó. Cuando los de Jericó ven que Israel está dándole las vueltas, se burlan de ellos, dicen, esta gente que no ve que tenemos grandes murallas. Pero entonces acá estamos frente a una ciudad que no tiene murallas. Y Nehemías sabía eso, porque Nehemías era un hijo de Dios. Nehemías amaba al Señor y sabía que el pueblo de Dios tenía que tener lo mejor, que el pueblo de Dios tenía que tener las mayores bendiciones, que el pueblo de Dios no tenía que andar mendigándole a nadie, que Dios había reconstruido esa nación. Porque cuando Zorobabel, Ageo y Zacarías están construyendo, se levanta Satanás a oponer. A través de muchos reyes empiezan al rey que está en ese momento allá, Darío, al rey Darío que está allá en el poder, le envían cartas y le dicen: el pueblo de Israel está construyendo, para que se levante. Y Darío, al contrario, confirma que realmente sí se va a construir el templo, y logran construirlo. Ellos le dan la gloria a Dios. Pero ahora hay una nación sin murallas, hay una nación en vergüenza, hay una nación débil, hay una nación indefensa, una nación desprotegida. Y viene el versículo: cuando oí esto me senté a llorar. Se sentó a llorar porque sabía que el pueblo de Dios, el gran pueblo de Dios, estaba siendo avergonzado ante todas las naciones. Que naciones que no alababan a Dios sino alababan a Baales tenían mejores murallas y se veían más fortalecidos que el pueblo de Dios. Y eso es lo que lleva
a Nehemías a que lloré. Durante varios años estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos. Vamos a mirar, quiero que miremos unos principios básicos y vamos a aterrizar esta parte espiritual, la vamos a aterrizar a la oración. Amén. Amén. Vamos a mirar este contexto y esta parte de la Biblia, la quiero llevar a la oración y vamos a irnos un poquito más alto, vamos a irnos a lo espiritual. ¿Cuántos quieren que entendamos esta palabra en lo espiritual? Amén. Porque el pueblo judío la entiende terrenalmente. Esto que les estoy narrando ellos se lo saben desde niños. Esta historia ellos se la conocen al derecho y al revés. Podemos traer acá un niño judío de 10 años y les cuenta la historia mucho mejor que lo que yo la conté. Porque ellos son profesionales en la palabra literal. Ellos se la saben de memoria, se saben los pasajes de memoria, se saben todo el Pentateuco, se lo saben de memoria. Pero nosotros somos hijos de Dios porque cogemos la palabra y le extraemos lo espiritual. Por eso el Señor Jesús hablaba en parábolas, para que el que estuviera con el Espíritu Santo se le revelara esa palabra. Amén. El primer principio que quiero que veamos es: no orar genera indefensión. Quedamos débiles ante el enemigo. Cuando los cristianos no tienen una vida de oración, nos vemos como Jerusalén en ese momento, sin protección y desvirtuados. Somos algo valioso como lo era Jerusalén en el sitio de oración, pero sin ninguna protección. Si nosotros nos vamos al mundo espiritual, ¿cómo nos estará viendo Satanás? ¿Como un blanco fácil para atacar o como un blanco difícil para atacar? El único que construye esas murallas alrededor de nosotros hoy en día se llama el Espíritu Santo. Él es el único que puede edificar esas murallas. Jerusalén era, como les contaba ahorita, y por eso narramos la historia, era el centro de adoración. En Jerusalén era donde ocurría la meca de adoración, era donde levantaban el clamor al Señor. Por eso vemos que cuando la mujer samaritana habla con el Señor Jesús, le dice: ¿pero dónde se debe adorar? Porque la mujer samaritana decía: ¿se debe adorar en los montes o en Jerusalén, como dicen él? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? En Jerusalén. O sea que allá estaba ocurriendo todo, pero eso tan valioso no estaba siendo protegido ni defendido. Es como hoy un diamante, que el valor se lo da al ser humano, ¿no? Al diamante. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Un diamante que vale tanto, digamos que esto es un diamante, y vamos y lo tiramos acá en la avenida, y empieza a pasar la gente y lo empieza a patear. Gente que de pronto sí tomaría ese diamante y haría grandes cosas con él, le duele, ¿cierto? Porque es algo muy valioso. Porque si venden ese diamante pueden alimentar a muchas personas, pueden cambiarle la vida a muchas personas económicamente. Eso es lo que está pasando, el pueblo de Israel está indefenso. Y así nos vemos la iglesia hoy en día si no oramos. En indefensión. Tenemos lo más valioso dentro de nosotros. El apóstol Pablo en Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero ese templo hay que fortalecerlo. Ese templo hay que formarle la muralla, hay que formarle las defensas, para que seamos una iglesia fortalecida, una iglesia avivada en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Y quiero que leamos Nehemías 3, versículo 28. Vámonos a Nehemías 3, verso 28. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Acá ya entonces Nehemías va y le dice al rey Artajerjes, mientras ustedes se encuentran ahí el verso, le pide permiso al rey Artajerjes, ayuna y todo este tema, y se va donde el rey y le dice: Señor, ¿tú me permites ir a Jerusalén? Y le dice: ¿cuánto tiempo se va a demorar? Hablan allá del tiempo y le da salida. Nehemías llega a Jerusalén y ahora Nehemías empieza la edificación de esa muralla. Nehemías se asocia con el pueblo judío y empiezan a levantar esa muralla. Y acá en este verso ya el pueblo está construyendo la muralla. Gloria a Dios. Y dice: los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente. ¿A dónde? ¿Qué dice acá en esta versión, hermanos? ¿En la casa del vecino? ¿En el otro barrio? De su propia casa. De su propia casa. Cada uno debe orar en gozo, no por obligación. Cada uno debe orar en gozo y no por obligación. ¿Cómo creen ustedes que cada uno estaba reparando esa muralla allá frente a su casa?
Ellos sabían qué símbolos qué representaba esa muralla. Ellos sabían, es como nosotros acostarnos, y les pongo el ejemplo, es como acostarnos a dormir en la sala de nuestra, digamos, abre uno la puerta de la casa, porque no sé cómo será la casa de cada uno. Abre la puerta de la casa y entra, inmediatamente llega a la sala. Hagan de cuenta que en esa sala, que usted está ahí, apenas abre la puerta de la casa, se acuesta usted a dormir ahí. Baja la cama y se pone. Pero entonces usted no cierra la puerta, usted deja la puerta abierta de par en par y se acuesta usted a dormir. ¿Dormiría tranquilo? Yo no dormiría tranquilo, ¿cierto? ¿Por qué no dormiríamos tranquilos? Aquí ni en ningún lado, hermano. ¿Por qué no dormiríamos tranquilos? Sentimos inseguridad, ¿cierto? Primero, porque estamos en el momento más débil del ser humano. El momento más débil del ser humano es cuando está dormido. Ahí somos los más vulnerables. Puede ser el mayor boxeador, puede ser lo que queramos. Sí, ahorita no se me viene un tremendo guerrero que ha peleado contra otros países y todo, pero está dormido y está indefenso. Ese es un punto del ejército, ¿no? Entonces ellos controlan mucho, por eso hay centinelas que vigilan y todo el tema. Pero entonces así estaba durmiendo el pueblo de Israel, con la puerta abierta. Estaban indefensos, no tenían muralla. Ahora llega una persona y dice: yo los voy a liderar y vamos a construir la muralla, pero no todos vamos a construir toda. Cada uno construya frente a su casa. ¿Con qué alegría saldrían ustedes a construir esa casa, esa muralla? Están indefensos. Ahora sale uno alegre, gozoso y dice: yo voy a edificar esta muralla porque me estoy cuidando, me está beneficiando a mí. Y ahora, si todo esto lo replicamos en todas las personas que están rodeando a Israel, ¿qué pasa? A Jerusalén se completa la muralla. El tema, hermanos, y voy a volver a leer: no debemos extendernos fuera de nuestro alcance en las oraciones o intentar orar con nuestras fuerzas. Es orar en gozo, en deleite. Cada uno repara la sección frente a su casa y lo hacía con gusto porque estaba protegiendo su hogar. No estaba intentando construir toda la muralla, pero esa acción de construir frente a su casa la muralla estaba ayudando a terminar la muralla en general. Muchas veces nos cargamos con cosas del mundo, intentando cambiar toda la maldad del mundo y del mundo entero, pero Dios muchas veces nos envía a orar por los nuestros y nuestro entorno, y si todos hacemos esto, es una bendición que se propaga en todo el mundo y llega a afectar de forma general. Muchas veces, y gloria a Dios, la palabra lo enseña. En 1 Timoteo 2 dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que debemos orar por los que están en eminencia, por los líderes. Es una acción, no estoy desvirtuando esa palabra y no estoy diciendo que no tenga valor y no estoy diciendo que no sea efectiva. Realmente es efectiva. Cuando la iglesia clama, el reino espiritual se mueve. Hace un tiempo, hace ya como año y medio, una vez estaba orando y yo me acuerdo que el Señor me decía que abriera los ojos, que estirara la mano. Y yo pues orando, bueno, pues estiré la mano solo. Y el Señor en ese momento me dijo: ahora abre los ojos. Cuando yo abrí los ojos, yo creo que ha sido el único lapso que he podido ver algo espiritual físicamente. Vi mucho, por decirlo de alguna manera, demonios, sombras negras que trataban de venirse hacia acá y estaban así de cabeza empujando. Pero cuando yo hacía así, era como una cortina que se corría. Tenía que retrocedían todos ellos. Entonces el Señor me decía que así es la oración. Muchas veces nosotros no entendemos qué es orar. Muchas veces nosotros creemos: Padre, te pedimos por Colombia, y lo decimos repetitivamente y ya se vuelve como un monólogo, ¿cierto? Ya hasta podemos escribir esa oración allá a ojos cerrados y se vuelve un monólogo, lo repetimos por repetirlo. Pero si nos sentamos a mirar que eso realmente está trascendiendo a lo espiritual, y que cuando los ángeles, de pronto me estoy alargando, es que el mensaje es como siempre larguito. Los ángeles, amén, gloria a Dios, amén. Vamos a mirar el punto espiritual de la oración. Vamos a hacer énfasis en esto. En el mundo espiritual, ¿quiénes están? Ángeles y demonios. Hay 3 cielos. Primer cielo es que salimos acá a la calle y vemos, gloria a Dios, está de día, ¿cierto? Segundo cielo, ¿quiénes se mueven en el segundo cielo? Espíritus buenos y espíritus malos. Ahí se mueven los ángeles caídos. En el segundo cielo se mueven los ángeles caídos. Se mueven ángeles también de bendición. Está el ángel Miguel, está el ángel Gabriel, arcángeles. Ellos también tienen un estatus como lo tenemos nosotros acá en la tierra. Entonces está el comandante, está el mayor, está el policía, todo tiene una jerarquía.
Y el mundo espiritual no es la excepción. Ese es el segundo cielo. ¿Quiénes se mueven en el segundo cielo? Ángeles y demonios. O sea que allá hay otra civilización espiritual en el segundo cielo. ¿A cuántos años luz de acá? Miles de millones de años luz. Nosotros no hemos visto nada. Hace poquito se orgullecía el hombre que fue a la luna. No, eso no es nada. Eso no es nada porque el segundo cielo está a millones de años luz. Y hay un tercer cielo, que es donde va el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que él dice que conocí un hombre que hace 14 años fue llevado al tercer cielo? Que dice, en cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé. Él lo sabe, pero estuvo en el tercer cielo. ¿Quién está en el tercer cielo? La gloria de Dios. Allá en el tercer cielo es un sitio exclusivo para el Señor. ¿Y quién más está con él? El Señor Jesucristo. ¿Y quién está en Cristo? Nosotros. Y yo creo que esto lo repito cada predica y vuelvo y lo repito y no me voy a cansar, porque la iglesia es necesario que escuche esto todos los días. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es estar en Cristo? No estamos al lado de Cristo. Yo creo que ya le suena retaíla, pero no es así, gloria a Dios. Es una bendición poder escuchar y tener claridad de la posición en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo? No es estar al lado, arriba, abajo, al frente, atrás, sino estar en Cristo. Es que Cristo nos contiene. ¿Que esta botella está arriba o abajo, al centro? ¿En dónde está esta botella? El agua, perdón, el agua en la botella, ¿en dónde está? En la botella, ¿cierto? O sea, yo no veo el agua al lado, porque entonces la ponemos al lado y se riega. Hago acá un reguero y me sacan de la iglesia, no mentiras. Pero si pongo a mover a los hermanos el trapero. Pero entonces el agua está en la botella. ¿Qué contiene el agua? La botella. La botella, ¿qué forma? ¿El agua qué forma tiene? Está moldeada la botella, ¿cierto? Porque la botella la contiene. Así somos nosotros en Cristo Jesús. Cristo nos contiene. Eso le llamamos redención en Cristo Jesús, una nueva naturaleza, una nueva esencia. ¿Y dónde está Cristo? En el tercer cielo, ¿se acuerdan que decíamos? A la diestra del Padre. O sea que por eso el apóstol Pablo viene a decirle a la iglesia que ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, porque Cristo nos contiene. Esto es espiritual, hermano. Esto es espiritual, no lo podemos ver terrenal. Pero si lo miráramos terrenal, entonces ninguno somos hijos de Dios. Porque el día que yo me convertí a Cristo, físicamente no cambió nada. Seguí con la misma edad, seguí siendo la misma persona. ¿Qué cambió? El espíritu. Porque ahora ese espíritu lo contiene Cristo. Y estamos hablando de la oración. Ahora, ¿qué ocurre cuando un hijo de Dios ora? Es como si Cristo mismo estuviera orando. ¿Y qué ocurría cuando el Señor Jesucristo llegaba y había un endemoniado? El endemoniado gadareno se le tiró a sus pies. Otros demonios le decían: Señor, ¿a qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Porque sabía que ahí estaba la autoridad. Ahora, Cristo nos contiene, pero nosotros tenemos a Cristo también. Cristo nos contiene porque estamos allá, figuramos allá en el reino de los cielos. Cuando lleguemos al reino de los cielos, allá van a decir el hermano, vamos a poner Juanito, ve, acá está el poderoso hermano Juanito. Juanito González Mayorga de Jesús. Así eran los apellidos antes, ¿cierto? Ya ahorita no se ve. Entonces era tal persona de. ¿Y quién era el de? El esposo. Esto es símbolo, porque la mujer era del hombre. La iglesia es de Cristo, que es el hombre. O sea que, bueno, no, eso es el matrimonio, acá no vamos a hablar del matrimonio ahorita. Entonces, cuando el Hijo de Dios ora, ¿qué ocurre? El reino de los cielos, el primer cielo, el segundo cielo, se empiezan a mover. Y empieza a haber acción. Y si hay oposición a esa oración en el segundo cielo, Dios desde arriba, Cristo dice: están orando, mandamos tropas a mover el segundo cielo y a mover el primer cielo, para que llegue esa bendición. ¿Se acuerdan de Daniel cuando llega el arcángel Gabriel o Miguel? Miguel, porque es el arcángel de guerra. Llega el arcángel Miguel y le dice que le tocó combatir para traer la bendición, pero combatió, pero esa bendición llegó, hermanos. ¿Y por qué fue? Porque se oró acá en la tierra. Y porque cuando Daniel estaba orando tenía la claridad de qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Que no lo vemos no quiere decir que no pase nada. ¿Alguno de ustedes vio lo que pasó allá en Estados Unidos? Bueno, allá ocurrió algo, no lo voy a decir acá, pero ustedes pueden ir y mirar y ahí está por internet. Algo pasó, que yo no lo vi, fue diferente, pero algo estaba pasando. Así pasa como cuando nosotros oramos.
algo ocurre, que no lo hemos materializado, pero algo está ocurriendo. Gloria a Dios. Vamos con el segundo, con el tercer principio. Oración asertiva. Nosotros debemos que ser asertivos al momento de orar. Cuando el pueblo de Israel se fue a construir la muralla, ellos la construyeron de forma asertiva. Vámonos a Nehemías 4, versos 17 y 18. Que edificaba la muralla, los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. ¿Qué ocurrió en este momento? Cuando el pueblo de Israel empieza a construir la muralla, los enemigos de Israel, que entre esos uno de ellos es Tobías, empieza a burlarse de Israel y les genera esa envidia y dice: vamos a atacarlos, vamos a mirar cómo les tumbamos esa muralla, porque cómo es que van a edificar esa muralla. Entonces Nehemías y el pueblo de Israel se da cuenta. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice: la muralla no se para, porque se levante el enemigo, la muralla no se para. ¿Cuántos dicen eso? Que aunque se levante el enemigo, la oración no se para. Que aunque se levante Satanás, los hijos de Dios no se paran de estar en rodillas, porque estamos delante de Jehová. Porque estamos, hoy en día, hermanos, estamos construyendo la muralla. Hoy en día, este versículo ocurrió literal, pero hoy en día esa muralla está en edificación. Y sepan, hermanos, tengan claridad, porque esto lo trae el Espíritu Santo, no lo traía ahí. Cada vez que un hijo de Dios está orando, está poniendo un ladrillo en esa muralla que estamos formando. Satanás no quiere que los hijos de Dios oren. Satanás no quiere que los hijos de Dios se gocen como nos estamos gozando ahorita. Satanás no quiere eso. Satanás quiere es que nosotros estemos allá con miedo y temor y que no le sirvamos al Señor. Entonces aprovecho. Nosotros sabemos que Satanás se levanta, ¿cierto? Entonces muchas personas dicen: no le sirvo a Dios, prefiero ser un cristiano que asiste a la iglesia y ya, porque Satanás se me levanta. Pero eso es un cristiano pasivo, y nosotros no somos cristianos pasivos, hermano. Nosotros somos unos cristianos activos, unos cristianos que estamos en acción. Ahora, que Satanás se levante, decimos coloquialmente, son patadas de abogado. ¿Por qué? Porque Satanás ya tiene su posición y nosotros ya tenemos la posición. Nosotros, y quiero recalcar esto, hermanos, nosotros no somos una iglesia en batalla, nosotros somos una iglesia en victoria, que es diferente. Cuando usted pelea en batalla, no sabe para dónde va. Usted pelea y se esfuerza para ganar. Pero cuando usted está en la victoria, usted pelea porque ya ganó. Y esa es la diferencia. O sea que nosotros sabemos que cuando oramos, Satanás es el que se tiene que ir. Nosotros no esperamos, no dudamos si será que él se va, será que él se queda, será que él se va, será que él se queda. No, nosotros sabemos que él se va. Y le recordamos que él se tiene que ir. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Satanás? Tratando de engañar a la iglesia del cuerpo de Cristo y llevarse los más que pueda para el infierno. Porque él sabe que él va para allá. Pero él dice: yo no me voy solo, yo me arrastro a los que más pueda. Pero nosotros ya estamos en Cristo Jesús. La gloria de Cristo está en nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo cuando nosotros oramos. Así que, ¿cómo está nuestro hogar, hermanos? ¿Está con la muralla al frente o está sin la muralla? Pero si es que, y ahorita antes de empezar el servicio hablaba con un hermano y le decía: de mi familia, sabemos solo 2 cristianos. Que decimos somos cristianos. Bueno, 3. De toda la familia. Y bueno, hay un testimonio de eso, pero no voy a contarlo ahorita, que no me quiero desviar del punto. No es la intención, no es hablar de mí, es hablar de la palabra de Cristo y lo que Cristo quiere decir en la mañana. Entonces, amén. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy el único cristiano de mi familia. ¿Será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Pero yo soy el único que corra para la iglesia y toda mi familia tome. Hermano, siéntase bendecido. Siéntase bendecido, porque lo veíamos en el discipulado con los hermanos el domingo. Dios nos dio el privilegio de sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo está en Filipenses 1, no sé si 26 o 29. Está del 20 en adelante, Filipenses 1. Tenemos el privilegio de entregar nuestra vida por Cristo Jesús. Tenemos el privilegio de salir solos y poner esos muros delante de nuestra casa, de pararnos y hacer vallado por toda la familia. Sepamos que todos ellos que están en rebeldía, Dios nos ha puesto por cabeza a ellos. A Moisés Dios lo puso por cabeza de todo ese pueblo rebelde. Dicen aproximadamente los estudiosos que era 1,5 millones, 2 millones de personas, y se rebelaban en el desierto.
pero Moisés iba encabezando esa fila. Así que si usted es el único cristiano de su familia, siéntase bendecido, hermano. Siéntase bendecido porque usted es la cabeza de esa familia. Siéntase bendecido porque usted es el que está edificando la muralla de esa familia. Y siéntase bendecido porque si usted edifica la muralla y seguro si la familia lo ve a usted saliendo todos los días a edificar esa muralla, en algún momento se complacen y dicen: oiga, pero él solo allá, vamos y le ayudamos a poner ladrillos. Y detrás de uno, ¿qué dice? Viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Entonces esa es la forma, hermanos, en la que nos ganamos la familia. Orando, poniendo la muralla, pero trabajando en Cristo Jesús, entregándonos al Señor Jesucristo. Que la gente se dé cuenta. ¿Por qué el apóstol Pablo fundó tantas iglesias? Porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuánta cosa era para mi ganancia, la he estimado por perdida con el amor de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Oración asertiva. Hemos escuchado, y bueno, creo que lo tenía acá. Hemos escuchado que una oración asertiva tiene estos fundamentos, alineada con la Biblia, ¿cierto? Eso hace parte de una oración asertiva. Una oración en victoria, ¿cierto? No llegamos a decirle: Padre, pues es que estoy cansado, es que me duele, tú sabes que me duelen las piernas, es que ya estoy achacado. No, eso es una oración en derrota. Sí, ya está derrotado. Eso es como cuando decimos que alguien va a empezar un negocio y empieza a pensar: pero el arriendo, pero si no me pagan, ya se quebró. No montó el negocio y ya lo quebró. Entonces, vaya primero, monte el negocio y vaya, quiébrese, y ahora sí. Entonces, tengamos la edad que tengamos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que este cuerpo se envejece, pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? Día a día se renueva. Les digo, yo llevo 5 años en Cristo y ahorita estoy más joven que hace 5 años. Y cada día más joven. Y cada día más joven y más en victoria. Y si el Señor me permite llegar a 80 años, mi espíritu va a ser como el de un niño de 10. Porque sea o de 8 o de 5. Me decía mi papá, y fue un testimonio, me decía mi papá, este sí lo cuento. Me decía mi papá, que fue esta semana, que bajó mi esposa con mi bebé. Yo tengo un bebé de 2 años y medio, para los hermanos de la transmisión. Y que bajó con el bebé. Entonces que salían como para el parque o algo así. Y el bebé llevaba la cachucha de él. Entonces que mi papá se acercó y le dijo: Neita, ¿me regalas tu cachucha? Y él se la quitó y se la entregó. Y mi papá dice que quedó aterrado. Me dijo que eso cogió a mi esposa y a la pastora, y eso les dio, mejor dicho, unas palabras de un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque no había envidia en él. Porque no había egoísmo en él. Porque la cachucha, y le encantan las cachuchas, él no sale sin cachucha. La cachucha que a él le servía, se estaba despojando de ella para regalársela a otro. Qué grandes enseñanzas nos dejan los niños, ¿no? Qué grandes bendiciones nos dejan. O sea, los niños son sabios. Nosotros los adultos somos los que como que a veces se nos taponan los oídos y no aprendemos a escuchar. Pero entonces, entre más soltamos y más nos despojamos, más nos volvemos como un niño. O sea que no era casualidad que el Señor Jesucristo decía que el que se hiciera como un niño. Así que al que le digan que tiene espíritu de niño o espíritu de 5 o 6 años, siéntase bendecido, hermano. Porque eso quiere decir que para el reino de los cielos entra derechito. Eso allá no lo va a parar nada, amén. Porque está el carácter de nosotros. Una oración alineada con la Biblia. Una oración en victoria. Atentos. Una oración en gratitud. Estamos hablando de las características de una oración. Una oración en gratitud. ¿Cómo llegamos? Delante de la presencia de Dios. Y creo que solo voy a tocar hasta este punto, y el resto, como el pastor ya me autorizó, entonces nos vamos para dentro de 8 días. Para que quede como las series que quedan la mejor parte. ¿Continuará? Entonces dentro de 8 días sepan que vamos a hablar de la oración. Sepan que, mejor dicho, tenemos acá la cita con el Señor. Amén. Entonces, ¿dónde está? Una oración en gratitud. Una oración en gratitud. Pero es que me duele, pero es que tengo problemas económicos, pero es que mi familia está tomando, pero siempre va a haber algo más por qué agradecer que por qué quejarnos delante de Dios. La palabra en Eclesiastés decía, el rey Salomón decía, que sean pocas tus palabras delante de Dios.
Y no se refería, entonces yo llego delante de Dios y me arrodillo y me quedo callado, porque entonces no daría nada, ¿cierto? Pero es que el versículo dice que sean pocas las palabras. No, se refiere a que las palabras que le digamos a Dios deben ser palabras asertivas. Lo mismo que venimos hablando de la oración. Porque que la palabra dice que en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Con ellas atamos y desatamos. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo: tú eres el hijo del Dios viviente? Y él le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bueno, y le dice: y a ti te entrego las llaves. No le sacó las llaves de la casa. No, el Señor Jesús no sacó las llaves de la casa y se las pasó. Le dijo: le entregaré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué estaba hablando? ¿Algún hermano que diga ahí estaba hablando el Señor Jesús de esto, cuando decía atar y desatar? Dicen perdonar, gloria a Dios. ¿Quién da más, Dios? De la oración, hermanos, del poder de la palabra, de lo que yo hablo, de lo que yo confieso. Cuando yo hablo, ato y desato, hermanos. Porque ¿en dónde estamos? En Cristo Jesús. Entonces allá, o sea, miremoslo desde este punto. Yo estoy en Cristo Jesús. Voy a dejar de estar. Y claro, esto es una poderosa bendición, pero una gran responsabilidad. Porque ¿qué quiere decir? Que todo lo que ustedes digan lo está diciendo un hijo de Dios con la autoridad de Dios. Todo lo que ustedes digan en todo momento. Así que si ustedes se ponen a renegar, está renegando un hijo de Dios con la autoridad de Cristo Jesús. Eso es lo que está pasando cuando nosotros maldecimos a los hijos. Eso es lo que está pasando cuando nos pegamos en el dedo chiquito a las 3 de la mañana y bendecimos nuestra vida. Eso es lo que está pasando cuando salimos a la calle y nos cierra el otro y entonces le decimos 3 bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Esas 3 bendiciones salieron de la boca de un hijo de Dios. La palabra en Santiago 3, cuando esto tiene un nombre teológico, pero no me lo recuerdo y no interesa en este momento. Cuando la palabra habla mucho de algo, es porque es importante. Cuando la palabra no habla mucho de algo, es porque no es tan importante. Entonces, muchas veces dicen que orar por las almas, pero la palabra realmente no es tan rica en qué va a ocurrir después de cuando una persona fallece. Sabemos que va a ocurrir en la vida posterior. La palabra nos habla que vamos a estar en Cristo Jesús, nos habla de todas estas cosas, pero deja muchas cosas del mundo espiritual en un vacío. ¿Por qué? Porque no es tan importante, no es tan relevante. Pero la palabra sí nos habla bastante, y los invito a que lo busquen en Proverbios, en Jeremías, en Isaías, en Santiago capítulo 3. Miren, Santiago capítulo 3, el gran título que tiene allá es sobre la lengua. Todo Santiago 3 viene hablando de la lengua. Dice que los hombres conquistan todo, que gobiernan todo, que los barcos no son llevados por un mando chiquito, un barco tan grande. Dice, doma fieras. Pero ¿qué dice? Que la lengua, ¿quién la puede domar? ¿Quién puede domar la lengua? Hombre sabio es aquel que refrena su lengua. Lo mismo que venía diciendo Eclesiastés, ¿cierto? Que sean pocas tus palabras delante de Dios. Que seamos lentos para hablar. ¿Cuántos queremos que nos escuchen? Todos queremos que nos escuchen. No sé por qué tenemos esa virtud, pero Dios es tan grande y poderoso que nos dio 2 oídos y una sola boca. Imagínense donde tuviéramos 2. El bebé antier estaba que lloraba y le dije a mi esposa, porque salimos del parque, y le dije, póngale el seno, y le puso el seno y miren qué pasó. Hubo calma. Y le dije a mi esposa, ¿sí ve la sabiduría de Dios? Donde él tenga 2 bocas, ¿cómo le callamos la otra? ya le silenciamos una y ahora la otra. Entonces es necesario ser lentos para hablar. La palabra nos enseña que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Cómo sería eso? ¿Qué ocurriría ahí? ¿Cómo? Agridulce. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo sería? Hermanos, o sea, miremoslo en lo espiritual. De nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada. O somos hijos de Dios o le servimos a Satanás. Así es que a veces y a uno como predicador, a veces pararse acá y decir eso le cuesta, pero es necesario decirlo, porque hablamos del amor de Cristo. Cristo te ama y predicamos el amor de Cristo, pero a veces no predicamos que hay un Dios que es fuego consumidor. A veces no predicamos que hay un Dios
que cuando el pueblo desobedece vino un juicio y acabó muchísimas personas. Eso no lo predicamos. No predicamos que cuando idolatraron a Baal 450 personas fueron decapitadas porque Dios estaba respaldando. Entonces dicen la Biblia sangrienta. Prohibieron, escuchaba hace unos años que en un país habían prohibido la Biblia que porque era sangrienta. No, la Biblia no es sangrienta. Es que el hombre, a Dios le desagrada el pecado. Y Dios es amor, y en el amor tiene que haber justicia. El amor y la justicia van directamente conectados. Cuando alguien hace algo malo, justicia porque hay amor. Y Dios tiene que lanzar justicia. Y nosotros ya nos dimos cuenta, hermanos, porque si no se han dado cuenta, estudien la palabra. Con nuestras fuerzas no podemos. Es por la gracia poderosa de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que ustedes, cada uno de ustedes, hermano Javier, usted tiene la mente de Cristo, hermano. La hermana María Verónica tiene la mente de Cristo. Porque eso dice la palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y los invito, hermanos, y me buscan y me dicen ese versículo donde el Señor Jesucristo haya dicho algo que no tenía un propósito, donde él haya en la Biblia que esté redactado donde el Señor Jesucristo perdió el tiempo diciendo algo. En ningún lado lo van a encontrar. A él cada vez que venían a decirle algo, él salía adelante. A él le tiraban 5 y él sacaba 10. Y siempre dejaba a todos aburridos. Porque era asertivo. ¿Por qué? Porque en la Biblia cuando lo iban a coronar rey, y esto no es casualidad, porque a los siervos de Dios muchas veces tratan de coronar los reyes por los dones que Dios les ha dado. Entonces hay un hermano que tiene el don de adoración y mueve naciones, la gente pone ese ojo en él. Que él ore por mí, que él ore por mí, que esa persona ore por mí. Entonces ocurre, por ejemplo, con grandes evangelistas que van a predicar y llegan multitudes de naciones, pero esperando el milagro, porque a él sí lo mueve Dios. Pero vemos que cuando al Señor Jesús lo iban a coronar rey, ¿el qué hizo? Se les perdió por la multitud. ¿Y qué dice después de ese versículo? Y se fue a orar. Se fue a doblegar la carne. Porque en ese momento de pronto la carne estaba diciendo: me quieren coronar rey. Vea toda esta gente. Acordémonos que el Señor Jesús fue tentado en todas las cosas. Dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas. O sea que a la carne se le levantó y le dijo: uy, nos van a coronar rey, aplausos, gloria, mando, poder. ¿Y qué hizo él? Calladito. El Espíritu Santo, le dice la Biblia que el Espíritu Santo fue derramado en Jesús sin medida. ¿Sí lo han leído ese versículo? Que el Señor Jesucristo tenía el Espíritu Santo sin medida. O sea que ese Espíritu Santo lo guió a pasar por el lado de ellos e irse a orar. Y eso hacía que él tuviera una oración efectiva, una oración asertiva delante de Dios. Que cada palabra que el Señor Jesucristo dijera fuera una palabra que se cumplía. Cuando van pasando por la higuera y va a sacar frutos, va a sacar higos de la higuera y no ve los frutos, ¿qué hace él? Y esto es espiritual, que es otra predica como nosotros. ¿Qué hace él? Maldice la higuera. Y él se va y al otro día viene pasando y Pedro queda boquiabierto. Pedro, la higuera que maldijiste ayer se secó. Gracias, hermano. La higuera que maldijiste ayer se secó. Y el Señor Jesucristo se aterró. No, porque él sabía la autoridad que había en su lengua. Nosotros no conocemos la autoridad que hay en nuestra lengua, hermanos. Si la conociéramos, ay, Señor, si la conociéramos, Satanás sale pitado de todo lado. Si la conociéramos, las enfermedades salen pitadas de todo lado. La pobreza sale pitada de todo lado. Y no porque es con nuestras emociones, sino porque hay hijos de Dios que se han formado en autoridad. Por eso el discipulado es liderazgo, autoridad y sujeción. 3 principios que debemos tener claros para poder nuestra autoridad y nuestro liderazgo. Porque como decíamos en el discipulado, acá yo veo seres humanos, pero si sabe quién está delante de mí en este momento, hermanos, líderes de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes, sacerdotes, profetas. Eso es cada uno de ustedes, hermanos. Que lo sepa o no lo sepa, pues ya es otra cosa, pero eso es. Así que cuando están hablando y están diciendo cosas, habló el rey, habló el profeta, habló la nación santa, habló el pueblo adquirido por Dios, habló el profeta. ¿Y qué empieza a hacer los ángeles y el reino espiritual? A moverse en bendición o en maldición a eso que se dijo. Eso ocurre, hermanos.
En Hebreos 1:14, hermanos, si me colabora por favor con Hebreos 1:14 y cerramos en este versículo. Algún hermano que saque más rápido la espada que yo, porque hacemos una pausa acá y vamos a buscar Hebreos 1:14. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, hermanos, si me pueden colaborar mejor con la Nueva Traducción Viviente, gloria a Dios. Si no, entonces leemos este. Desde el 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Acá cuando dice espíritus ministradores, en otra traducción dice ángeles. O sea que no son acaso todos los ángeles seres que están enviados a favor de los que vamos a ser salvos. O sea que ¿qué quiere decir Hebreos 1:14? Que cuando el Hijo de Dios habla, los ángeles se accionan. Entonces yo voy a mandar los ángeles, como escuchaba una vez una prédica que a una señora se le perdió un bolso y le dijo: ángeles, vayan y tráigame en el bolso. No, eso es una herejía, hermanos. Eso es una herejía, porque el ángel no se somete al nombre de Diego, el ángel no se somete al nombre de Juanito, al nombre de Pedro. No, pero es que él es pastor. Lo siento delante de Dios, porque los ángeles no se van a someter, porque el ser humano en la escala de poder es lo más bajo que hay. Pero por eso el Salmo 8 dice que lo hiciste un poco menor que Dios en Cristo Jesús. O sea que todas las cosas se sujetan es en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros oramos y ordenamos, que dicen que no debemos ordenar, que no debemos profetizar, que no debemos atar, eso son cosas del enemigo. Porque un rey, ¿qué hace? Ordena, decreta, profetiza. ¿Qué hace un profeta? Profetizar, hablar, declarar. El rey declara. En el Antiguo Testamento el rey tenía su anillo, que me preguntaba un hermano hace un tiempo: hermano, ¿y qué traduce el anillo? El anillo es poder. El rey hablaba y el rey, ¿qué hacía? Sellaba con su anillo. Y eso lo decretó el rey y se cumple. Se cumple porque lo decretó. Se cumple por las buenas o por las malas, pero se cumple. Cuando un hijo de Dios habla, decreta, pone el anillo. Porque el anillo es Cristo Jesús. Él es la firma. ¿Cómo sabemos que un decreto en lo terrenal sí está vigente? Uno entra allá y entonces el decreto tal del año tal y baja hasta el fondo, hasta el fondo. Yo no soy abogado ni nada de eso, pero soy ciudadano y debo conocerlo porque me rige. Se va usted hasta lo más fondo, hasta el fondo, el artículo y se va hasta el fondo. Los invito. ¿Qué encuentran allá al fondo? La firma del ministro, la firma del presidente, los que autorizaron eso, y eso es lo que le da validez a ese documento. Las firmas que están ahí, ¿cierto? Amén, hermano. Las firmas que están ahí son las que le dan la validez a ese documento, y ahí es cuando se empieza a regir. Esa firma es Cristo Jesús en nosotros. Cuando ustedes profetizan y hablan en bendición, cuando ustedes dicen: es que yo soy bendecido, es que yo soy un hijo de Dios, es que Dios me dio capacidades, es que Dios me dio cualidades, es que Dios me dio habilidades, está profetizando, y eso está quedando en el reino de los cielos. Yo sí soy capaz de hacer eso, porque muchas personas se creen indefensas: es que yo no tengo las habilidades, es que yo no soy capaz de hacerlo. Él sí, pero yo no soy capaz. No, usted es capaz porque usted está en Cristo Jesús. Y la palabra en Filipenses, y los invito a que lo lean, Filipenses 2 versículos 8 en adelante, dice que que él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre por encima de ese nombre del cáncer. Nombre por encima del nombre de esa pobreza. Nombre por encima del nombre de esa borrachera. Nombre por encima de la drogadicción. Nombre por encima del homosexualismo. Nombre por encima de tantas cosas que hemos tratado de generalizar, hermanos. Usemos el nombre de Jesús para que todas las cosas se doblen delante, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ángeles, demonios, todo en la tierra, lo natural, lo terrenal, y debajo Satanás inclusive, se doble en el nombre del Señor Jesús. Por eso le decía que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Ahora sí cambió el concepto, ahorita que lo dijimos. ¿Sí ven el valor de atar? El valor de la oración, el valor de clamar. Cuando oramos, hermanos, no estamos perdiendo el tiempo. El tiempo lo perdemos salir a trabajar sin orar. Ahí sí están perdiendo el tiempo. El tiempo lo pierden madrugar a las 3 de la mañana, irse a trabajar todo el día hasta las 10 de la noche y ni siquiera levantar un cántico de alabanza al Señor. Ahí perdieron el tiempo, hermanos, porque lo hicieron con sus fuerzas. Pero si ustedes se levantan a las 3 de la mañana y están hasta las 10 de la noche trabajando, alabando y exaltando al Señor, es el tiempo más valioso, hermanos, porque no perdieron el tiempo. Si nos esforzamos por las cosas materiales, ¿cuánto más
por las cosas espirituales. La palabra, y esto es, y los invito a que se confronten con este pasaje, y ya cerramos, ahora sí quedamos acá. Bueno, voy a tomar pantallas, bueno, ahorita le tomo pantallas para saber dónde quedamos. Y los invito, hermanos, los invito a que piensen en este versículo. Lleguen ahorita a su casa cuando estudien la palabra y lean este pasaje. ¿Dónde vamos a hacer tesoros? ¿En los cielos o en la tierra? Y grábense ese versículo, hermanos, porque ese versículo a mí muchas veces me ha orientado. Demasiadas veces, hermanos. Cuando sale por ahí una idea buena donde va a ganar usted dinero, de una vez digo, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a hacer tesoros con esto? Un trabajo que me va a consumir 8 o 10 horas de mi vida, o 14 o 16 horas de mi vida, ¿estoy haciendo tesoros con ese trabajo en el reino de los cielos? Tal vez sí. Tal vez sí, porque usted de pronto el Señor le pueda poner una persona para evangelizarla, y solo por esa persona valió la pena, hermanos. El Señor deja las 99 y se va por una sola. Dios tenía a sus pies a Satanás. Dios tenía a sus pies a los ángeles, a los demonios, a principados, potestades de la tierra, y dejó todo eso por cada uno de nosotros. Entonces, que cada cosa, hermanos, y yo soy muy insistente en esto, está en 1 Corintios 9, versículos 20 en adelante, por ahí está, ahí lo pueden buscar. En la Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol Pablo que cada paso que da, lo da con propósito. Debemos hacer oraciones asertivas, con propósito. Y cada cosa, hermanos, propónganse en cada uno de ustedes, propóngaselo. Para la universidad, que sea en el propósito de Dios. Si se van a trabajar 20, 30 horas, que sea en el propósito de Dios. Si van a orar, a ayunar, uy, hermano, es que me hice un ayuno de 6 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Usted ha ayunado todo eso, hermanos? No, pero que sea con propósito. Si va a ayunar una sola horita porque no le queda tiempo, que sea con propósito. Porque no se trata de esfuerzos, no se trata de coger y ayunar y coger esta carne y someterla y latigarla. Se trata de hacer las cosas con propósito en el Señor Jesucristo. De que nuestra oración sea asertiva delante de Dios. Amén. Padre celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, Padre, venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Padre celestial. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has hablado en esta mañana, Señor, inclusive a mí mismo, Padre celestial. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos, Padre celestial, Señor, que esas murallas se van a construir, Padre celestial. Que esas murallas, Padre, con la ayuda tuya, porque no es por nuestras fuerzas, se van a edificar, Padre celestial. Sabemos, Padre amado celestial, también que Satanás ha tratado de poner allí tal vez cosas de palo, esa obra, Padre santo, Señor, pero que tú quitas y desbaratas todo eso, Padre celestial, Señor. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, y pongámonos si quieren la mano en la cabeza, te pedimos, Padre, que transformes nuestro entendimiento, Padre celestial, que renueves nuestro entendimiento, Padre celestial, Señor. Te pedimos, Padre, tú nos dices en Romanos 12, verso 2, Padre celestial, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta, Padre. Te pedimos, Padre celestial, te pido, Padre amado celestial, Señor, por mis hermanos en este momento, que esa palabra llegue viva a sus corazones, Padre. Que no sea una prédica más, Padre celestial, Señor. Que no sea un mensaje más de tantos que han escuchado y de tantos que van a oír, Padre. Sino que realmente, Padre celestial, Señor, tú reveles a su corazón y a mi corazón, Padre, el valor de la oración, Padre celestial, Señor. Que tú nos muestres, Padre amado, Señor, que cuando estamos orando, Padre celestial, se está edificando nuestra alma, se está edificando nuestro espíritu, inclusive nuestra mente se está renovando, Padre. Te pedimos que obres poderosamente, Padre celestial, porque tú nos dices en 1 Tesalonicenses 5:17 que espíritu, alma y cuerpo lo mantengamos irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, Padre. Y la única forma de mantenernos irreprensibles, Padre celestial, es cuando oramos, Padre, es cuando te buscamos, Señor, es cuando clamamos a ti, Padre celestial, Señor. Te damos gracias, Padre santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre celestial, Señor. Hermano, ¿me puede ayudar con una música de fondo, porfa? Una canción. En el nombre poderoso, gracias, hermano, Señor lo bendiga. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre celestial,
Te damos gracias, Padre amado santo, porque te vamos a alabar en este momento, Padre celestial. Señor, tú traes a mí a alabarte, Padre amado, y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre celestial, Señor, nos vamos a concentrar, hermanos, en esta alabanza a Dios. Muchas veces no es llorar, hermanos, muchas veces no es caernos, muchas veces es sacar ese tiempo a la voz de Dios, sacar ese momento y escuchar la voz de Dios. Dios se mueve en el silencio, hermanos, Dios se mueve en la tranquilidad. A veces nosotros queremos gritar y queremos hablar y queremos movernos y queremos que Dios nos hable, pero Dios, el idioma de Dios es la calma. El idioma de Dios es la tranquilidad. El idioma de Dios es aprender a cerrar nuestros labios, a dejar de mover nuestra boca y aprender a escuchar la voz cuando Dios mueve la de Él, cuando Dios abre la boca de Él. Vamos a alabarlo, vamos a escuchar esta canción, de pronto ministración. Pero dispongamos nuestro corazón, hermanos, porque el Señor quiere avivar esta palabra en cada uno de ustedes. Porque el Señor quiere hacer ese milagro en cada uno de nosotros. Y no solo ese milagro de sanidad, no solo ese milagro, el milagro más grande de todos, transformar la vida de cada uno de nosotros. Porque el Señor lo hizo en la cruz del Calvario, pero Él también lo va a hacer esta mañana. Porque la gracia del Señor se extiende día tras día y en todo momento está el Señor derramando su gracia. En todo momento está el Señor mostrando su amor y mostrando su gloria. Pero al que le es capaz de oírle, al que es capaz de escuchar su voz, al que es capaz de entrar en esa comunión con el Señor. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú eres majestuoso, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, Señor. Guíanos, Padre celestial, Señor. Dirígenos, Padre. Toma el control de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre celestial, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque tú nos haces personas sabias, Padre, porque tú nos haces esa iglesia vigilante, Padre celestial, Señor. Tú nos haces esa iglesia que sabe orar, Padre, que sabe clamar, Padre celestial, Señor. En esta mañana está tu iglesia delante de ti. En esta mañana rendimos nuestro corazón ante ti, oh Señor Jesucristo. Derrama de tus bendiciones, Padre. Guíanos, dirígenos, Padre celestial, Señor. Aviva tu palabra en nosotros, Padre celestial, Señor. Que no sea algo humano, Padre, que sea algo espiritual, que sea algo que provenga de tu gloria, que sea algo que provenga de tus manos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, y no te decimos ven, Espíritu Santo, porque tú estás. No te decimos ven y llénanos, porque tú estás llenándonos en esta mañana. No te decimos que vengas, Padre celestial, porque tú viniste en el momento que te recibimos, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú eres majestuoso, Padre, porque tú eres maravilloso, Padre celestial, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Te alabamos grandemente, Padre celestial, Señor, y te pedimos nos guíes, Padre celestial, Señor. Hermanos, los invito, si quieren arrodillarse delante de la presencia de Dios, arrodillémonos delante de la presencia de nuestro Padre celestial, porque Él está orando en esta mañana. Padre amado, te pedimos que seas tú glorificándote, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, Padre celestial, Señor. Así, Padre celestial, queremos vivir nuestra vida, Padre amado, Señor, honrándote a ti, Padre celestial, Señor, dependiendo de tu gloria, Padre celestial, Señor, dependiendo de tu clamor, Padre amado, de tu misericordia, Señor. Obra poderosamente, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús, porque nosotros solo somos pecadores, Padre celestial, Señor. Estábamos entregados al pecado, éramos esclavos del pecado, Padre, pero tú nos has traído espíritu de libertad, Señor. Tú nos has traído espíritu de bendición, Padre. Tú no nos has dado espíritu de pobreza, Padre, sino que tú nos has dado espíritu de amor, de gozo, de poder, Padre celestial, Señor. Que nos ayudes, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos que nos dirijas, Padre, que nos muestres el camino, muéstranos esa senda, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Es una bendición podernos rendir ante tu gloria, Padre. Es una bendición podernos rendir ante tu majestuosa presencia. Déjese tocar por el Espíritu Santo, hermano. No endurezca tu corazón, hermano, que el Señor está orando en esta mañana. El Señor está glorificándose en esta mañana. El Señor quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu vida, quiere renovarte. El Señor quiere transformarte en esta mañana. Te damos gracias, Padre celestial, porque esta reunión no es casualidad, Padre celestial. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque si no oramos no pasa nada, Padre. Y al Señor, si no buscamos de tu palabra no pasa nada, Padre. Si no estudiamos la palabra no pasa nada. La vida no va a pasar nada si no te buscamos y te clamamos, Señor. Pero si te clamamos, Padre, vamos a ver esos milagros, Padre. Vamos a ver
gloria, Padre celestial. El reino de los cielos abiertos en bendición de nosotros. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, Padre celestial, porque cuando tu pueblo clama, tú los oyes, Padre celestial, porque tú nos cuidas como a la niña de tus ojos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias y te alabamos y te exaltamos, Padre celestial, Señor. Te damos gracias porque tú rompiste esas ataduras, tú rompiste esos yugos, Padre Santo. Tú desbarataste, Padre celestial, Señor, toda esa tristeza, todo ese dolor, Padre. Tú nos ayudas a perdonar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona que te hizo daño, perdónala en el nombre del Señor Jesús. Esa persona que te dañó, que se burlaba de ti, perdónala en el nombre del Señor Jesús. Padre, te alabamos grandemente, Padre. Es una bendición, Señor. Es una gran bendición poder venir delante de ti, Señor. Poder sentir tu presencia, Padre. Saber que tú nos respaldas, Padre celestial. Sabemos que tú vas delante de nosotros, como nos dices en Deuteronomio 31:8. Jehová es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará solo ni te desamparará. No temas ni te intimides. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No te estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te damos gracias, Padre, porque como dices, tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre celestial, Señor, ayúdanos a saber qué vamos a hablar. Danos sabiduría, Padre, te necesitamos, Padre amado. Te necesitamos, Padre celestial, Señor. Ayúdanos a evangelizar al mundo, Padre celestial, Señor, que está perdido. Ayúdanos a mostrar tu amor, tu gloria, Padre, porque hay un mundo clamando por tu presencia, Padre. Hay personas tratando de acabar con su vida, Padre celestial, porque no te han encontrado, Señor. Ayúdanos, muévenos, Padre celestial, Señor. Llévanos a esa mies que te necesita, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú, cuando tu iglesia obedeció, Padre celestial, el apóstol Pedro estaba predicando delante de 3,000 personas y una conversión. En Hechos 4 el apóstol Pablo predicó frente a 5,000 personas y una gran conversión, Padre. Ayúdanos, Padre celestial, Señor, que cuando hablemos nosotros hables tú, Padre celestial, que tu gloria se manifieste poderosamente, Padre. Que cada palabra, Padre celestial, Señor, como tú decías en esta mañana, salga con poder, salga con esa autoridad, salga con esa gloria de parte tuya, Padre celestial. Y te pedimos, Padre amado, Señor, nos muestres esa posición en Cristo Jesús, Señor. Muéstranos a la iglesia, muéstrale a tus hijos, muéstranos, Padre celestial, esa posición en la que tú nos colocaste, Padre. Una posición de gloria, una posición de poder, una posición de victoria, Padre. Te alabamos grandemente, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre celestial, Señor. Te damos gracias, Padre, porque doblar rodilla delante de ti, Señor, es lo más grande, Padre celestial. Rendirnos ante tu presencia, Padre celestial, confesar ante ti, Señor, que no somos nada y que tú lo eres, la gran bendición, Padre, porque tú nos mandas a tener una dependencia genuina de parte de ti, Padre. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Padre amado, porque yo sé que tú te has glorificado en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque yo sé que esta palabra llegó viva y que las almas, Padre celestial, Señor, que tú trajiste al día de hoy, Padre, que las personas, que tus hijos que trajiste el día de hoy, inclusive yo, Padre celestial, Señor, seremos renovados, Padre celestial, saldremos diferentes, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre santo, en el